Sí, señores, estamos aquí de nuevo en su programa Mujeres en Dinámica. Nuestro invitado de esta noche es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pública aquí en la ciudad de Nueva York, que conocemos como el CUNY. Es investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y también es analista de Relaciones Internacionales en Geopolítica para las televisoras Telesur e Hispan TV. Para nosotros es un privilegio contar esta noche con la asistencia con nosotros aquí a través de la magia de la conexión de Daniel Shaw. Bienvenido al espacio de Mujeres en Dinámica. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches, Niurka, y buenas noches a Mujeres en Dinámica. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar con nosotros y un poquito, Daniel, para arrojar un poco de luz en toda esta situación que se está dando, de la cual somos parte, pero que a veces no entendemos mucho la dinámica y cuál es el contexto histórico de todo lo que se está pasando en Oriente Medio. Me gustaría, Daniel, que podamos establecer un poquito por qué se decide en un momento establecer al pueblo judío en esta parte de Oriente Próximo. Bueno, hay que volver a una historia de siglos y siglos de antisemitismo en Europa, parecido a la mentalidad de Trump de buscar chivos expiatorios, de echar la culpa por los problemas sociales al estilo de Trump a los inmigrantes, a los musulmanes, a los mexicanos, pues en el sistema feudal y después en el capitalismo temprano de Europa, los zares y los reyes, ellos siempre estaban buscando un culpable y echaban la culpa a los judíos de aquel entonces. Esa historia de antisemitismo tenía siglos y siglos, y pues su punto de inflexión fue el Holocausto desde 1939 hasta 1945. Dentro de esa realidad de tragedias de 6 millones de judíos sacrificados por los nazis y por el Holocausto, surgieron varios ideólogos que se llamaban sionistas, que planteaban que la solución a lo que ellos llamaban en aquel entonces de la cuestión judía fue formar una patria exclusivamente judía en lo que conocemos hoy como Jerusalén o como Palestina. El problema fue que había un pueblo indígena, no diferente a los taínos o a los arawaks o a los caribs, estaba el pueblo palestino. Entonces, marca ya 75 años de invasión, de ocupación de las tierras palestinas por un proyecto que se llama sionismo. Sería interesante, sabemos que en el año 1917, tú hablas, y como tú señalas, es mucho antes toda esta relación a veces que se está dando en esta parte de Oriente. Pero en el 1917 se da la repartición, no estuvieron de acuerdo los palestinos y eso se quedó ahí. Ya entonces, para 1947, entonces, la ONU, junto con otros, asume la creación de dos estados, uno hebreo y el estado judío. ¿Por qué luego, como tú señalas, de 75 años, solo tenemos la creación del Estado de Israel? Bueno, eso se trata de racismo, se trata de supremacía blanca, pero principalmente se trata de que Israel o el sionismo existe como una extensión de los intereses militares, económicos y geopolíticos del imperio más fuerte del mundo, que es el gobierno que habla en mi nombre, como yo soy estadounidense, ¿verdad? El gringo, como nos llaman muchas veces, ¿verdad? Entonces el gobierno gringo, sea Trump, sea Biden, sea Obama, sea Bush, ellos han utilizado a Israel cuando ellos quieren atacar a Siria, cuando quieren atacar a Irak, al Líbano. Israel ha existido por 75 años como su portaavión más poderoso en el Medio Oriente. Ellos tenían la audacia imperial de tener esa visión hace 7 décadas para ir controlando el Medio Oriente hasta el día de hoy, que ahora está culminando en un genocidio de los indígenas de esta área que se llaman los palestinos. Entonces, uno se pregunta, Daniel, entonces, ¿tiene la culpa total de todo esto la resolución 181 de la ONU
¿Cuál es el nivel de responsabilidad de la ONU en este conflicto que vive Israel y Palestina en este momento? Por no hacer nada, podríamos decir. Bueno, yo tengo 3 décadas estudiando este conflicto, que realmente no es un conflicto, es un holocausto humano de los nativos, ¿no? Y los palestinos nos han enseñado hace mucho que los verdaderos culpables, primero el imperio británico y ahora el imperio estadounidense, le han dado ahora con esas masacres que se está cometiendo en Gaza. Biden le ha dado a Israel 14.000 millones de dólares más, encima de los 4.000 millones de dólares que ellos reciben de nuestros bolsillos, porque pagamos los impuestos, ¿no? Y eso no tiene nada de democrático, porque yo estoy sentado aquí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx específicamente, y nosotros aquí preguntamos, ¿dónde está el dinero para nuestra educación? Hay una falta de empleo, hay muchísimos inmigrantes y afrodescendientes que merecen ayuda y oportunidades sociales. ¿Y cómo puede ser que siguen mandando dinero para un genocidio? O sea, no tiene nada diferente de lo que hacía Cristóbal Colón, los peregrinos y los otros que llegaron con la intención de robar tierra y pillaje y violaciones y al tener que ver eso todos los días y las pantallas de CNN no presentan eso, están completamente a favor del lado que se está cometiendo el genocidio. Inclusive me imagino que algunos televidentes se van a quedar algo chocados. Ojalá que hay forma de que ellos puedan ver las imágenes con sus propios ojos, porque yo, por ejemplo, en Twitter he sido muy censurado al comienzo del holocausto, que comenzó hace 50 días y que comenzó hace 75 años, pero a raíz del 7 de octubre, los ataques de Hamas, yo tenía la capacidad de llegar a millones y millones de personas en X, en Twitter. Ahora estoy llegando apenas a 200 o 300. Daniel, me pregunto, y tú hablas de las donaciones, son donaciones que no tienen, uno se explica, ¿tiene alguna restricción esa donación de parte de los Estados Unidos hacia Israel? ¿Y qué pasa con los estadounidenses que no nos damos cuenta? Tú lo dices, parte del manejo de algunos medios que solamente quieren que veamos una parte del proceso. Entonces, ¿qué pasa y cuál sería entonces el mensaje para aquellos que donan, que sabemos que se van, como tú decías en principio, millones y millones, pero que no tenemos ninguna constancia de qué se está haciendo con ese dinero? ¿Alguna cosa que podamos hacer? Bueno, nosotros estamos educando y estamos agradecidos en el movimiento antiguerra, Niurka, que usted ha tomado ese interés, porque la causa palestina es la causa taína, es la causa de cualquier pueblo indígena. Y en los Estados Unidos hay muchísimas naciones, y para mí como estadounidense es una vergüenza el papel de Fox, el papel de CNN, el papel del New York Times, que ellos hablan tanto de democracia, pero masacrar niños, bombardear familias completas. Ya son 1.5 millones de palestinos desplazados en Gaza, ya van 250 que han sido asesinados en el West Bank, en el norte de Palestina. Hay rumores ahora que yo tengo que confirmar, porque no puedo hablar algo sin buscar la evidencia. Están diciendo que ya en Google Maps no está apareciendo Palestina. Entonces, nosotros estamos aquí preguntando, ¿es 1492? ¿Es 1620 cuando llegaron los peregrinos a masacrar a los indígenas y a raíz de eso se crea la tradición de Thanksgiving, el Día de la Acción de Gracias? Es un momento importante para volver a la historia críticamente y no creer las mentiras, porque las mentiras y la propaganda son tan genocidas como las bombas que Biden manda. Ya Biden lo está llamando genocide Joe genocida, imagínate. Y las encuestas indican que posiblemente a raíz de ese genocidio que Trump tiene más posibilidad de ganar el año que viene. Si se pueden imaginar la locura de la política estadounidense. Así es. Dani, este conflicto, tú hablas, hay como una mezcla de muchos temas, es decir, ¿tiene que ver con lo religioso? ¿Es político o es solamente por tierra? Este conflicto que se está dando desde hace años, siglos ya.
No tiene nada que ver con religión. Es el camuflaje para confundir a la gente. Es una cuestión colonial, es una cuestión de dominación humana. O sea, igual que la República Dominicana se liberó del imperio español, igual que los gringos, nosotros tuvimos una lucha contra el imperio inglés. Se trata de eso. El palestino tiene derecho de existir, el palestino tiene derecho de respirar y comer. Son los israelíes y su ejército genocida que controla el agua en Gaza, la electricidad, el internet, la comida, la entrada y la salida. Es un gueto. No es diferente que la ciudad de Santo Domingo. Tiene la misma población, 2.3 millones de palestinos, parecido a la población de la capital dominicana, y más o menos el territorio geográficamente es del mismo tamaño. Y si estuvieron desapareciendo la capital dominicana del mapa, yo espero que los ciudadanos del mundo hicieran algo para defender a esos oprimidos y colonizados. Hablando ahora que hablas de los oprimidos del mundo, ¿cómo demandar que unos muertos pesen y otros no? En el caso, por ejemplo, tú hablas de años de fricción en estas dos regiones, pero la comunidad internacional no dice nada cuando ocurre solamente de una parte. Ahora sí nos dimos cuenta porque vimos que la otra parte, a principios del mes de octubre, pues impactó de una manera muy negativa, ¿no? Pero no se está viendo todo lo que está pasando. De hecho, incluso recientemente, ahora hace apenas horas, Israel está diciendo a los civiles que salgan de esta franja, es decir, con la intención de que esto no va a terminar ahí. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? Se trata de racismo, se trata de supremacía blanca. O sea, ¿cuántos dominicanos se han muerto en las calles de Nueva York y no hay ningún reclamo social? ¿Cuántos dominicanos se han muerto en Yolas tratando de refugiarse de la pobreza, de la desigualdad? Entonces es una cuestión de racismo, porque el 7 de octubre fue una tragedia, pero la muerte de 1.300 seres humanos no justifica la masacre y el genocidio y el desplazamiento de 2.3 millones de seres humanos, más 3 millones que están en el Banco Oriente, en el norte de Palestina. Y hay alrededor de 14.3 millones de palestinos en el mundo que están sin patria. Entonces, cuando Europa y los Estados Unidos hablan de que ellos no quieren más refugiados y más inmigrantes, pues entonces, ¿por qué bombardean constantemente a Somalia, a Libia, a Siria, a Afganistán? ¿Quiénes son los principales responsables por la cuestión y la problemática de los refugiados hoy en día? Es el imperialismo estadounidense que va atacando a Panamá, a Granada, ha invadido a cuantos países, y el estadounidense no tiene educación de eso. Por eso nosotros como académicos buscamos esa educación, pero nos presiona muchísimo. Nos quieren, yo te mandé las imágenes de mi Twitter Sí. y de Instagram. Nos quieren botar de los trabajos, nos quieren censurar, nos quieren amenazar. Yo recibo amenazas todos los días en el llamado país de la libertad de expresión. Es mentira, es mentira. Nos suben las caras, los rostros, para decir que nosotros somos los malos, que nosotros somos violentos, sencillamente por criticar a un genocidio. Sí. Me gustaría establecer que tú, que eres experto en esta materia, Daniel, ¿cuál es la importancia de Jerusalén en todo este proceso entre Palestina e Israel? Jerusalén históricamente es una capital religiosa para varios pueblos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el imperio gringo entiende que ellos tienen muchas diferencias con los pueblos locales, con el pueblo de Irak, con el pueblo de Siria, con el pueblo de Líbano y de otros países. Entonces, ¿qué sucede? Ellos entienden que pueden dar todas las armas a Israel, y Israel bombardea a Siria sin nosotros ni siquiera saber. CNN no habla de eso, mucho menos un medio dominicano no va a hablar de eso, porque los medios dominicanos me imagino que tienen miedo de que los gringos lo vayan a criticar. Entonces han convertido a Israel en su portaavión gigante en el Medio Oriente para controlar las poblaciones regionales. Y qué vergüenza contra un pueblo indígena
bloqueado, sin comida, tragando un cable, pasando hambre. Es una campaña de hambriar a un pueblo indígena. ¿Y qué hacen los gringos? Mandan miles y miles y docenas de miles de sus soldados, inclusive familia mía y estudiantes míos que están allá, porque los gringos quieren provocar a Irán principalmente. Aquí la economía se nutre, específicamente la industria de los armamentos se nutre de la guerra. Pero para tener una guerra hay que tener un enemigo, hay que tener un cuco y hay que justificar la guerra cayendo atrás de esos llamados enemigos. Pero el enemigo de la humanidad no es Irán, no es Hezbollah, es una campaña de desinformación que ellos son los terroristas y los israelíes y los gringos que bombardean cualquier parte del mundo, ¿no son terroristas también? Ya. No constituye, por ejemplo, Daniel, un acto justamente ilegal, violatorio a todo lo que son las reglas internacionales y lo que tiene que ver con el asentamiento de personas, el hecho de que, por ejemplo, ante cualquier fricción, se desplace Israel hacia adentro, tome territorios, pero incentive a que las personas vivan en esa zona a través de bajos costos en las viviendas, de incentivo en el asunto de algunos intereses, y la comunidad internacional, sobre todo la ONU, no dice nada en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? Es importante explicar todo eso, porque como se habla de la llamada comunidad internacional, ellos no están hablando de los jamaiquinos y los dominicanos y los países del Caribe o África o No, Asia. eso no interesan. No, no, están hablando de los gringos y sus aliados. Imagínense la arrogancia de ellos decir, nosotros somos la comunidad internacional y ustedes no. Es el mismo racismo de siempre. ¿Y cuando la ONU ha defendido a un país pobre, a un país oprimido? Cuando 42,000 soldados gringos invadieron el 28 de abril de 1965 la República Dominicana, la ONU expresó algún sentimiento. Cuando los gringos estaban bombardeando en Corea y asesinaron por encima de 5 millones de coreanos. Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, no tienen que creer a las cifras que yo comparto. Busca en todos esos libros, buscan en las bibliotecas, busquen las documentales. Pueden encontrar toda esa información en mis páginas, en las redes sociales, en las organizaciones de los derechos humanos, en los movimientos populares. Espero que la juventud que nos escucha, que se le despierta a todos ese corazón humano, porque eso no se trata ningún niño merece la trauma y el sufrimiento. Para hacer un poquito, Daniel, para hacer un poquito que la gente entienda eso que tú estás diciendo, en lo que tiene que ver con el asentamiento en territorios mucho más allá del límite, pero que ya se lo han tomado. Tenemos algunas imágenes ahí están. Si puedes ir explicando un poquito, también tenemos el mapa de cuando en principio, en el año 1917, se hizo la repartición. Así mismo, en 1947, las Naciones Unidas establece en Palestina histórica la parte verde son los indígenas y ellos tenían su estado, ellos tenían su territorio, pero van llegando los judíos refugiados del Holocausto y de nuevo no es la culpa de esos refugiados, de esos sobrevivientes del Holocausto. El problema, los culpables es el imperio británico y el gobierno norteamericano. Después, como se puede ver aquí, ellos van expandiendo y la parte blanca es la parte como usted expresó, judío o hebreo o de Israel. Y bueno, ya llegamos hasta ahora. ¿Y qué queda de Palestina? Y mira tan chiquitico aquí que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza se puede comparar con los guandules, Villamella y los barrios populares de Santo Domingo, que venga un invasor, que venga a bombardear un pueblo inocente. Y mira aquí lo que queda muy poco, y ellos ya van a desaparecer a Gaza ahora con ese genocidio. Y ustedes son muy valientes que están hablando la verdad, porque yo como profesor, ellos no dejan que yo hable en los medios de aquí. Yo tengo que hablar en los medios
locales y internacionales, pero la censura aquí en Gringolandia, Dios mío, es Wow. Entonces, triste, es trágico. hablando aquí, entonces, ¿tú consideras que realmente los Estados Unidos viola el derecho internacional que tiene que ver con la resolución 2334 de la ONU, que tiene que ver con los asentamientos ilegales? ¿Está violando en este momento Estados Unidos esa resolución? Yo soy profesor de Relaciones Internacionales y yo tuve que estudiar todos esos libros de 2000 páginas Ujú. de las leyes nacionales. Eso se llama ley de papel. El gringo, el imperio no respeta nada de eso. Es una hipocresía total. Y todos los días las Naciones Unidas ofrecen declaraciones. Antonio Gutiérrez plantea que están siendo violados todos los convenios de Ginebra y todos los tratados, pero nada, eso existe ahí para que los gringos puedan mentir cuando les convenga y decir, ahí están esos convenios, por eso vamos a ocupar a Haití de nuevo. Pero si alguien me puede enseñar una sola vez cuando las Naciones Unidas defendió a un país colonizado, a un país explotado, no, 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 es un juguete, es un instrumento, es una manipulación en las manos de los poderíos del mundo. Es decir, las Naciones Unidas, en buen término, Daniel, es que no existen. Lo idóneo es que desaparezcan o no, o es una reestructuración que hay que hacer. Nosotros esperamos un día que sí, que hay una representación igualitaria a nivel internacional, que los pueblos, que el pueblo chino, que el pueblo de Vietnam, que el pueblo ruso, que los pueblos caribeños y sudamericanos, que todos tengan representación ahí, pero una representación igual, un diálogo igual, una paz verdadera, no que vengan colonizadores, no que vengan unos bolis coloniales que pueden plantear que quieren bombardear Irak. ¿Y por qué? Porque Irak tenía petróleo, porque Irak es uno de los países más ricos del mundo y han hecho una guerra contra cuántos países en Sudamérica. Cualquier país que ellos no pueden controlar en América Latina, lo satanizan todos los días. Hay una campaña informática y mediática contra ese país para justificar entonces un bloqueo y muchas veces invasiones clandestinas, invasiones al aire abiertamente. Esas son violaciones de la soberanía de pueblos y nosotros estamos enormemente preocupados. No sabemos si va a existir la nación palestina. Ya tiene 2 meses esos ataques Ujú. inhumanos, ya son 1.1 millones de niños atrapados en Gaza sin salida, sin entrada, sin comida, se están muriendo, ya no hay hospitales. Por eso los israelíes están diciendo que hay terroristas en los hospitales, para ellos justificar el bombardeo. Ya no se Ujú. va a quedar, ya no queda ninguna infraestructura. El plan de Israel es empujar todos los refugiados, todos los palestinos al desierto de Sinai, para que Egipto, entonces un país hermano árabe, tiene que resolver esa cuestión palestina y Israel entonces se puede seguir expandiendo como servil a los intereses geopolíticos estadounidenses. Sí, pero la pregunta, Daniel, ¿en qué se beneficia Estados Unidos con propiciar esto? Se benefician porque la guerra es una industria. Nosotros que somos saludables y tenemos una paz interior, no buscamos guerra. Pero ¿qué deja más dinero para el gobierno gringo que la guerra? Cuando se trata de guerra, ya se ha mandado Ucrania, Ujú. no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esa es mentira. Es una guerra entre la OTAN y Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos contra Rusia, utilizando el pueblo ucraniano que está atrapado en el medio. Hasta ahora el gobierno de Biden ha mandado 250 mil millones de dólares, calcula esa cifra ahí. Mm. O sea, es algo que no se puede imaginar. Ese dinero nosotros podemos resolver aquí la economía haitiana y frenar la migración para que cualquier país, no solamente Haití, estoy dando ejemplos concretos. Pero Wow. nada, el sistema gringo prefiere más guerra y más guerra para que ellos se puedan enriquecer y el pobre
el haitiano, Es el decir, dominicano. para que unos cuantos se puedan enriquecer, porque el negocio de las armas son un grupito, un anillito. Esos son las élites para Ajá, es utilizar decir, el no son todos, haitiano. unos cuantos. No, son los tucumpotes, son los ricos de arriba. Y nosotros aquí abajo, la gran mayoría, tragando un cable, buscando cómo sobrevivir. Aquí no hay trabajo. ¿Cuántos inmigrantes llegan y no aparece nada? ¿Y qué pasa después? Caen en las cárceles. Los Estados Unidos tienen la población carcelaria más grande en la historia del mundo. Cualquier día aquí son 9 millones y picos los presos, pero son presos porque son pobres y desempleados. Y tienen que robar o tienen que vender drogas porque no aparece más nada. Después viene el sistema con la mentira de que el preso es preso porque es vago, porque es preguizoso y es mentira. Daniel, justamente este próximo día 10 de diciembre se van a cumplir 75 años, vamos a conmemorar 75 años de los derechos humanos. ¿Cuál es la lectura, contextualizándolo en este momento, a este siglo que ya, este año que casi termina? ¿Cuál es la lectura que debemos dar, contextualizándolo en la sociedad que estamos viviendo hoy día aquí en Estados Unidos, pero haciendo una reflexión en torno a lo que está aconteciendo en Medio Oriente? El gringo habla mucho y ofrece poco. Se llama un discurso retórico. El gringo, cuando yo digo gringo, no me refiero a los 335 millones de habitantes, me refiero a Biden, me refiero a Lloyd Austin, me refiero a los que están en el poder, el canciller Anthony Blinken. El gringo tiene ese discurso para justificar sus invasiones y sus ocupaciones, porque si Biden, si Obama, si Trump va frente a la nación y dice, bueno, vamos a masacrar niños, bueno, vamos a cometer un genocidio contra un pueblo nativo, nadie se va al ejército norteamericano. El joven puertorriqueño que quiere un ingreso no va a ser un marine, no va a ser un soldado. Entonces hay que ofrecer una retórica, un discurso falso humanitario, de derechos humanos, en defensa de las mujeres musulmanas. Eso son mentiras. Eso es el camuflaje ideológico para justificar las guerras. Es decir, ¿no ve Daniel en este momento o visualiza una solución como debe ser a este conflicto entre Israel y Palestina? ¿A corto o a largo plazo? ¿Y cuáles serían esas condiciones que van a permitir eso? ¿O eso no se va a solucionar? No, yo veo muchísimas soluciones, pero somos nosotros, la mayoría de la humanidad, los 8.000 millones de seres humanos, somos nosotros que tenemos la solución. Mientras que estos cobardes que gobiernan aquí, están en el poder, en la Casa Blanca, no va a haber justicia. El gringo tiene miedo de perder lo que se llama un modelo unipolar. Por eso están atacando a Rusia a través de Ucrania. Por eso se escucha también la mentira de Taiwán y una guerra en Taiwán. Es el gringo que busca una guerra en Taiwán porque ellos ven que los chinos económicamente van a ultrapasar la economía, el PIB gringo, que está en 25 trillones de dólares. Los chinos van avanzando. Entonces, como no pudieron justificar ahora su guerra contra China, ellos eligieron esa guerra contra el pobre pueblo palestino que no tiene cómo defenderse. Y eso de que Hamas no tiene mucho poder. Lo que pasa es que los gringos tienen un poder mediático de convencernos que Hamas tiene... Es decir, esta guerra, este conflicto entre Palestina e Israel, eso no pasa porque son prácticamente incompetentes, no pueden competir por lo que tú señalas. Tenemos a Goliat y tenemos a David. Es un Goliat genocida contra David con su tierra piedra. Así mismo es. No, la liberación palestina y la liberación humana está conectada con que el imperio gringo ya no puede seguir con sus atrocidades, con sus invasiones, porque cada vez que invaden deja una economía destrozada y después
cómo un pueblo ocupado y invadido va a sobrevivir. Como todas las riquezas están aquí en Nueva York y en Miami, en París y en Madrid, pues esa es la cuestión colonial. Y los pueblos sufridos y explotados van buscando el oro y el café y el petróleo y el gas natural, todo lo que le ha sido robado. Los países caribeños y Colombia y Venezuela son países riquísimos, pero ¿qué pasa? La contradicción fundamental, como nos enseñó el presidente Pedro Castillo de Perú, que ya fue derrocado, le dieron un golpe de Estado, precisamente por preguntar en los países más ricos del mundo, como Perú, como Brasil, ¿por qué vivimos en condiciones tan pobres? Llegará un momento, Daniel, en el que Estados Unidos entienda que estos son otros tiempos y que hay una forma diferente de hacer imperio, permitiendo justamente que aquellos que están por debajo nuestro pues tengan una capacidad de acceso a las cosas, que no haya ese proceso de inmigración agotador y deprimente que se está dando. ¿Tú crees que eso podrá ser y cómo se puede lograr aquí en Estados Unidos eso? No, el multimillonario poderoso no siente ni le interesa para nada el dolor de la gran mayoría. Entonces, no estamos hablando, perdón, Daniel, no estamos hablando más que utopías, porque si esto nunca va a cambiar. No, claro que va a cambiar cuando nosotros nos concienticemos, cuando nosotros marchemos, cuando nosotros nos organicemos. Son los pueblos del mundo que se tiene que buscar una educación verdadera, una concientización humana y sus corazones y unidad, porque nos tienen en mi país, aquí en Nueva York, aquí en el Bronx, estamos divididos. Ahí están los negros, ahí están los blancos, ahí están los inmigrantes, ahí están los mexicanos, el machismo contra la mujer, la homofobia contra la comunidad gay, la xenofobia contra los inmigrantes. Nos tienen divididos y cuando estamos divididos estamos conquistados. Porque cada persona que es humana, que tiene una conciencia y un corazón humano, Palestina nos están llamando. No es una cuestión palestina, es una cuestión humana de la humanidad que hay que defender la vida contra un holocausto. Yo no pensaba, Niurka, que yo iba a tener que utilizar la palabra en el 2023, una palabra que pertenece a Cristóbal Colón en 1492, un holocausto humano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos frenar eso? Todos los días estamos marchando, todos los días estamos ocupando las estaciones de tren, la Estatua de la Libertad, el Empire State Building, en las universidades, pero la prensa no nos da cobertura por la censura y los que alzan las voces nos tienen bajo amenazas, bajo censura y eso duele muchísimo, pero tenemos que seguir resistiendo. Sabemos que no va a ser fácil levantar nuestras voces. Así es, nosotros, bueno, queremos agradecer la participación, esta explicación, así para que podamos entender cuál es el proceso, qué es lo que está pasando con esta situación de Palestina en Medio Oriente Próximo, porque se necesita que conozcamos, y como bien señala Daniel, pues definitivamente hay un sesgo en el modo de llevar la información. Solo quieren que veamos lo que ellos entienden que nosotros debemos saber. Por eso este espacio de Mujeres en Dinámica abre esta oportunidad para que de manos de personas expertas que conocen la temática, pues nos ayuden a entender un poco esta situación. Gracias, Daniel Shaw, por habernos acompañado en este día de Mujeres en Dinámica. Gracias a Mujeres en Dinámica y en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, @Prophet Danny Shaw. Pueden encontrar toda la evidencia, todas las pruebas de las tesis que estoy planteando. Gracias por la invitación. Gracias a Daniel Shaw, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pública aquí en Nueva York, que nos ha arrojado un poquito de luz para que entendamos esto, pero sobre todo, señores, desde nuestras distintas posiciones podamos aportar justo para que desarrollemos todos una cultura de la paz, no en el que las mezquindades no estén por encima de la vida y de los seres humanos. Vamos a una siguiente pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este programa Mujeres en Dinámica. No se mueva, ya volvemos.